Ucrania está fuera de control. Estados Unidos ya no puede controlarlo, la Unión Europea ya no puede controlarlo, la OTAN en general perdió hace mucho tiempo la posibilidad de ganar esta guerra, la posibilidad de controlar a Zelensky en esta guerra. Se ha dedicado los últimos días a pedir más armas, más tanques, más municiones. Ni siquiera es feliz con los nuevos proyectiles que le envió el Reino Unido que tienen uranio empobrecido, los cuales podrían llevar este conflicto militar entre Rusia y Ucrania a una escala sin precedentes. Sin hablar de todos los problemas que crearía un desastre nuclear en la planta ubicada en Zaporizhia, que incluso ya es llamada como el posible Chernóbil 2.0, porque Kiev se ha dedicado a bombardear Zaporizhia para supuestamente recuperarlo, pero en este lugar se encuentra una planta nuclear, y esta ha tenido varios problemas debido a cortes de energía, que incluso la OIEA, este organismo encargado de todas estas plantas nucleares a nivel mundial, ha avisado que corren el riesgo de crear un desastre sin precedentes porque la planta no puede estarse quedando sin energía y vivir de las plantas eléctricas que están tratando de hacer funcionar todavía esta planta nuclear. Pero bueno, ¿se le perdona porque es Zelensky? Tal parece que sí. Pero ahora sale un nuevo personaje, una persona muy allegada a Zelensky porque además es su asesor principal, Mikhail Podolyak. Él elogió una resolución de victoria ucraniana que fue propuesta por los legisladores estadounidenses esta semana. Washington dijo, busca enmendar un error histórico al admitir a Kiev en la OTAN, que es el deseo, el sueño de Volodymyr Zelensky, y respaldar sus objetivos de guerra, o sea, que Rusia sea destruida. La resolución, dijo Podolyak, de esta Cámara de Representantes es inequívoca. Desafortunadamente, Estados Unidos, junto con otros países occidentales, alentaron a Ucrania, como si los controlaran, alentaron a Ucrania a renunciar a las armas nucleares y a otro tipo de armas para garantizar la seguridad y la estabilidad de la región bajo salvaguardias. Esta fue una política equivocada, dijo Podolyak, equivocada, que fue malinterpretada por el agresor y condujo a una gran guerra en toda Europa. A ver, si Zelensky estaba solicitando armas nucleares a Estados Unidos, a la Unión Europea, para supuestamente tenerlas como colchón, como para decirle a Rusia, aquí yo tengo también armas nucleares, y si me quieres atacar, yo las podría utilizar. Pero hemos visto el cambio tan drástico en 1 año, 2 meses de Zelensky, ya no es la misma persona. Incluso se le observó en los videos cuando estuvo realizando su famosa y muy polémica gira en Estados Unidos y la Unión Europea. Cómo el hombre parecía estar perdido, no prestaba atención, estaba haciendo algunos ademanes que hasta cierto punto son reconocidos en personas que tienen adicciones. Entonces, obviamente, esto es especulación y lo que circuló debido a todos los videos en los que se ve a Zelensky muy agitado, muy nervioso, muy alterado. Entonces, obviamente, pues surgieron este tipo de comentarios ante los videos de Zelensky. Y no quedó o no dejó una buena imagen en Estados Unidos y en la Unión Europea, pero finalmente se le perdonó porque es Zelensky, el héroe que se está enfrentando a Rusia él solo. Kiev ha instado durante mucho tiempo a Estados Unidos y de decirle que estaba obligado a protegerlos de Moscú, porque Ucrania acordó devolver las armas atómicas a Moscú en virtud del Memorando de Budapest de 1994, a cambio de garantías de integridad territorial. Pero como Kiev no cumplió el trato,
Kiev empezó a maltratar, a masacrar a los ciudadanos de origen ruso, incluso empezando a evitar que hablaran el idioma. Obviamente, personas de 80, 60, 70 años que llevaban toda su vida hablando ruso, porque son de origen ruso, tenían que comunicarse en ese idioma. Pero para Zelensky era un insulto, no solo a él, sino a todos sus ancestros. Entonces obviamente ninguna persona podía hablar ruso en territorio ucraniano, incluso sacó el idioma de las escuelas. Ahora vemos lo que está haciendo con lo que es la Iglesia Ortodoxa rusa, que le cerró las puertas, sacó a los representantes de esta iglesia e incluso saqueó las iglesias, les robó algunos artefactos, artículos que eran o tenían un poco de oro para supuestamente ayudar a las tropas ucranianas, aunado a que se está llevando a los ciudadanos a la fuerza al frente de la batalla, pero como es Zelensky, todo se le perdona. El representante estadounidense, Bill Clinton, ofreció una disculpa, de hecho, por haber obligado a Ucrania a entregar estas armas nucleares. Moscú ha sostenido que para empezar este arsenal no era de Ucrania, para empezar, sino que era de la Unión Soviética, de la que Rusia era reconocida como única heredera. Así que Ucrania tenía que entregar estos artículos, estas armas nucleares. Además, Rusia también ha señalado las declaraciones de Zelensky sobre la readquisición de armas nucleares realizadas en enero del 2022 antes de que iniciara el conflicto militar como justificación de su actual operación. Solo el regreso de los territorios ocupados a Ucrania, el enjuiciamiento de los criminales de guerra y la membresía plena del país en la OTAN ayudaría a recuperar la seguridad en toda Europa. Esto es lo que dijo Podolyak. Esto es lo que compartió como tal Occidente y sus medios de comunicación. Y esto se produce en estos comentarios en respuesta a la resolución propuesta por los representantes estadounidenses Joe Wilson y Steve Cohen, un republicano de Carolina del Sur y un demócrata de Tennessee. Aunque su texto no se ha hecho público, el gobierno ucraniano parece estar familiarizado con el contenido de este texto, o sea que apoyarán prácticamente a Ucrania. De hecho, la embajadora de Kiev en Washington, Oksana Markarova, ella tuiteó a través de sus redes sociales que incluye elementos importantes de la fórmula de la paz de Zelensky, que debemos recordar. Hace unos días Zelensky dijo que lo importante o lo que podría ser de beneficio es que los activos congelados de Rusia y se les entregaran a Ucrania para reconstruir el país. Esa es una de las opciones. Y dos, si no podían quitarle estos recursos, que empezaran a implementar un impuesto extra a los visados, que cuando se solicite una visa por parte de alguna persona rusa, cualquier ciudadano ruso, lo que tenía que hacer Estados Unidos y la Unión Europea era aplicar este impuesto que supuestamente sería utilizado para reconstruir Ucrania. Pero todos sabemos lo que pasa con el dinero que llega a Ucrania. Nada. No se utiliza para reconstruir el país, no se utiliza para ayudar a los ciudadanos, sino únicamente se queda en los bolsillos de Zelensky y o regresa a las manos de Estados Unidos y de la Unión Europea, o quien lo entregue. Según lo que miembros anónimos del personal de Congreso le dijeron a algunos medios de comunicación, es que esta resolución prácticamente se hace eco de los puntos de discusión de Zelensky, declarando que la política de Estados Unidos es restaurar las fronteras de Ucrania de 1991 y hacer que Rusia pague reparaciones y que su liderazgo sea juzgado por crímenes de guerra, o sea, encarcelar a Vladimir Putin. Quizás las características más importantes de la cultura de la civilización occidental es precisamente la capacidad de analizar la experiencia pasada y reconocer los errores. Por ello, podrían ingresar a Ucrania a la OTAN, que es el deseo como tal de Volodymyr Zelensky. Y ustedes dirán, ok, las palabras de Podolyak
son muy buenas, parece que tienen conocimiento, que tiene hasta cierto punto algo para aportar a Ucrania, pero no. Al mismo tiempo, mientras este hombre decía y alababa las cualidades de Estados Unidos, pero que al mismo tiempo lo culpaba por la guerra contra Rusia, surgió un nuevo tema. Precisamente, Podolyak dijo en una entrevista para el canal de la televisión ucraniana TSN que Kiev tenía, casualmente, el derecho legal a exterminar todo lo que haya en el territorio de Crimea, de Lugansk, de Donetsk, Gerson, Zaporilla y Donbass. ¿Por qué? Porque prácticamente ya son territorio ruso. Según Rusia, ya son su territorio y como están en conflicto entre Rusia y Ucrania, ya tienen todo el derecho a exterminar a cualquier persona que se encuentre en esta zona que no sea ucraniana. De hecho, la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, dijo: sí, todo el mundo ya ha comprendido que la lógica no solo de la destrucción, sino del exterminio de lo insumiso, de lo que no se rinde cuentas, de lo que se sale de la logística nacionalista, es la ideología del régimen de Kiev. Prácticamente están avisando que en cualquier momento, cuando ellos quieran, pueden exterminar a todas las personas que habitan estos territorios, que legalmente tienen el derecho de hacerlo. Y qué bueno, hay que agradecerles que admitan públicamente, una vez más, y reconocer que ya no ocultan lo que se ha visto durante años. Durante estos 8 largos años del conflicto, la guerra como tal estalló el año pasado, en febrero, el 24 de febrero del año pasado, pero ese es un conflicto que lleva casi 8 años, desde el 2014, y que habían dicho que era solo una imaginación de Rusia, que era un complot de Rusia para atacar a Ucrania, pero no, ya se habían visto masacres en esta zona. No vimos a la Unión Europea, no vimos a Estados Unidos, no vimos a la Organización de las Naciones Unidas, a ningún organismo de defensa de los derechos humanos volteando a ver esta zona. Porque el que estaba haciendo el daño era Ucrania, a quien todos estos organismos, países, están apoyando, que están financiando la guerra, el exterminio de los ciudadanos de estas zonas que quiere hacer Zelensky. De hecho, las incursiones devastadoras y el exterminio despiadado de civiles eran los métodos de los propios representantes del régimen de Kiev desde hace 8 años, a quienes Moscú ha acusado de neonazismo y de tender a reencarnar prácticas fascistas del pasado, y que son respaldadas por estos países, por estos organismos. ¿Recuerdan aquellas atrocidades de terrorismo soviético ocupado? También había una idea de aniquilación total, pero como ahora el que lo está haciendo es Ucrania, a quien todos apoyan, todos se quedan callados. La vocera recordó también la masacre de la Casa de los Sindicatos de la ciudad ucraniana de Odessa. Nadie dijo nada, donde según datos oficiales, lo que se reveló fue que 48 personas perdieron la vida y más de 200 resultaron heridas. El 2 de mayo se cumple el 9º aniversario de esa masacre, de esa tragedia, en la que integrantes de grupos radicales atacaron a activistas que se oponían al golpe de Estado y a la política de la nueva autoridad de Kiev, cuando prácticamente le dieron rienda suelta a Zelensky. Decenas de personas perdieron la vida, mientras los que les prendieron fuego miraban, celebraban, vitoreaban, estaban felices. Aún más impactante fueron las fotos, los videos horriblemente violentos de personas saltando por las ventanas de los edificios y los neonazis rematando a los heridos que se encontraban en el suelo. De eso nadie habla. Parece que nunca pasó, porque a nadie le importa. A Estados Unidos no le importa. El que lo hizo fue el régimen actual, el de Volodymyr Zelensky, y si su asesor principal reconoce
quizás no esté hecho, pero sí que tienen el derecho a realizar este tipo de masacres. No sabemos lo que espera para este territorio y por lo menos qué bueno que Rusia finalmente se acercó a proteger a aquellas personas que solicitaron su ayuda, porque este conflicto inició cuando solicitaron la ayuda de Rusia, cuando nadie más volteó a ver estas zonas. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Suscríbete. Nos vemos la próxima.